Bueno, en esta entrega de análisis crítico vamos a exponer lo que vamos a llamar topología de las subjetividades o topología del devenir de las subjetividades. Bueno, el término suena matemático y filosófico a la vez, pero queremos decir que quizás esta exposición sea la primera en entrar característicamente a una exposición desde la perspectiva plena, para no decir pura, de la complejidad. Las anteriores exposiciones obviamente se colocan en la perspectiva de la complejidad, pero heredan muchas formaciones discursivas, o muchas de las formaciones discursivas que han sido elaboradas y han sido almacenadas en la memoria social de la epísteme moderna. Y por lo tanto, digamos, no es fácil la disyunción o las disyunciones o las distinciones, sobre todo en la exposición entre el pensamiento complejo y el pensamiento moderno. Aunque este pensamiento moderno se lo tome en términos críticos, lo importante, digamos, es desarrollar un pensamiento complejo. Bueno, es complejo lo que se ha dicho en las anteriores exposiciones, sobre todo por la visión de articulación integrada y la simultaneidad dinámica y los espacios temporales o los tejidos de los espacios-tiempos, que en el caso social tienen que ver con los espacios-tiempos territoriales, sociales, culturales. Bueno, pero no deja de estar todas estas exposiciones en una especie de borde, aunque hayan traspasado el límite entre una epísteme moderna y el límite entre una epísteme de la complejidad. O sea, cuando se traspasa el límite sabemos que entramos a otros agenciamientos, y en este caso otros agenciamientos del pensamiento. Pero aquí lo que vamos a tratar de hacer es inaugurar por lo menos algunos pasos, aunque sea balbuceantes, de un pensamiento típicamente complejo, que está muy vinculado a la topología. Bueno, algo hemos expuesto en Más acá y más allá de la mirada humana, donde hemos rescatado fundamentalmente estas perspectivas topológicas y las perspectivas físicas de la relatividad y de la física cuántica. Pero aquí lo que nos interesa es concentrarnos sobre todo en estos aspectos topológicos, porque parece que nos pueden ayudar muchísimo en comprender desde la perspectiva de la complejidad la situación de lo que podemos llamar la topología subjetiva. ¿Por qué llamamos topología subjetiva y no estructura subjetiva? Estructura subjetiva sería un concepto moderno vinculado tanto a la psicología o a la arqueología misma de la psicología, hasta lo que podemos llamar y conocemos que es el psicoanálisis. Pero cuando hablamos de topologías y cuando hablamos de topologías subjetivas, estamos hablando obviamente de espacios, de ondulaciones de espacios, de movimientos de espacios. Y si introducimos la aplicación de la perspectiva de la física relativística y cuántica, estamos hablando de curvaturas o vibraciones o ondulaciones del espacio-tiempo, y por lo tanto estamos tratando de concebir más que al sujeto, a los distintos posicionamientos del sujeto, a su viaje, su devenir desde el punto de vista topológico. Entonces, esto es importante por varias razones. Una, porque sabemos desde la tesis que hemos recuperado de las mónadas que no hay más que singularidades, y lo que tenemos son asociaciones de singularidades. Una misma singularidad supone una asociación de singularidades. Y además sabemos que si consideramos
el sujeto, término moderno, unitario, casi homogéneo, y ahí está precisamente su escasez, su límite, su poco alcance conceptual, porque se pierde el movimiento y el devenir, porque tendríamos que hablar de subjetividad y de subjetivaciones, y inclusive, si ustedes quieren, de interiorizaciones y exteriorizaciones que vive el sujeto en su experiencia y en su interpretación en la hermenéuticas del sujeto. En ese sentido estaríamos hablando pues de movimiento, y por lo tanto, digamos, aquí lo que interesa es comprender que esta singularidad subjetiva, estas vibraciones, estas ondas, estos devenires singulares de la subjetividad, se plantean, si ustedes quieren, como un punto para empezar por la topología. Y ese punto, digamos, tiene una vecindad. Si ustedes quieren, esférica desde el punto de vista topológico. Podemos considerar otras dimensiones, pero nos quedaremos por de pronto ahí. Y esa vecindad es la vecindad precisamente de ese punto. Y ese punto establece relaciones con esa vecindad. Y al establecer relaciones con esa vecindad, establece no solamente una distancia o distancias, un conjunto de distancias, un conjunto de órdenes, y a partir de su relación con la vecindad puede establecer también relaciones con otros puntos, y por lo tanto al establecer relaciones con otros puntos puede establecer relaciones de vecindad y relaciones de orden, de continuidad y de conformación de conjuntos, inclusive de sistemas. Pero aquí lo que nos interesa es decir una cosa que estaba apuntada en las anteriores exposiciones y obviamente en un ensayo, donde notamos que solo hay sujetos singulares y el sujeto social es una metáfora. Lo que nos interesa aquí es decir que es este sujeto el que interpreta, o este movimiento subjetivo es el que interpreta, este devenir sujeto es el que interpreta, es el que interpreta su propia experiencia, su propia fenomenología de la percepción, el que interpreta inclusive y reinterpreta su propia memoria, y por lo tanto el que se relaciona con vecindades en el mundo y que de alguna manera inventa un mundo. No quiere decir que el mundo no existe, sino que el mundo existe para él de una determinada manera y de una determinada forma, desde la significación que le atribuye al mundo este sujeto desde su propia perspectiva cognitiva, sensible, interpretativa. Entonces es muy importante aquí tratar de situar lo que queremos decir en términos topológicos, porque la topología comprende precisamente estas vecindades, estos espacios topológicos, pero además comprende estas torsiones, lo que podemos llamar en términos filosóficos los plegamientos. El sujeto puede entenderse entonces como un movimiento en devenir de plegamientos y desplegamientos también, y replegamientos. Es decir, el sujeto puede ser interpretado desde el punto de vista de los pliegues. Ahora, para salir de una interpretación espiritual, por así decirlo, donde se concibe el sujeto sin el cuerpo, tendríamos que conectar de manera inmediata al sujeto con su cuerpo, y en este caso con las dinámicas corporales y fundamentalmente con las dinámicas neuronales, es decir, con el conjunto de redes y conexiones neuronales, las redes y los mapas neuronales, los recorridos neuronales, que son los recorridos que se inscriben como huellas a partir precisamente del aprendizaje del devenir de las subjetividades. Entonces, estamos, si ustedes quieren, para usar un viejo lenguaje, teniendo una comprensión y buscando un entendimiento del devenir de las subjetividades en términos materialistas, en este caso de un materialismo topológico, o una topología materialista, o una topología que sirve como instrumento fundamental en esta mirada más que materialista,
energética, una materia que es energía inmediatamente y que puede entenderse en distintas tonalidades de las vibraciones y las ondas. Y en este caso estamos pensando en la experiencia del sujeto precisamente como vibraciones y ondas capturadas, pero también estamos pensando como ondas y vibraciones desplegadas por la propia subjetividad en las vecindades que es capaz precisamente de alterar o de comunicarse. Entonces, precisamente estamos ante un acontecimiento sumamente importante, que es el acontecimiento de la subjetividad, pero el acontecimiento de la subjetividad no puede entenderse sin y no dentro del acontecimiento de la corporalidad o la corporeidad de las dinámicas corporales, y además tiene que entenderse estas dinámicas en sentido mayúsculo de la complejidad corporal, de la complejidad topológica corporal, sobre todo en este caso de las complejidades corporales neuronales, para decirlo de esa forma, de los recorridos neuronales, que son como de alguna manera espacios neuronales, bioneuronales, biomoleculares, que tienen la capacidad precisamente de establecer de manera ondulante, vibratoria, dinámica y sensible la relación de este punto que hemos llamado devenir subjetividad con un mundo, digamos, que es construido por el sujeto, pero que es un mundo también efectivo en la medida que esa relación se da de manera, si ustedes quieren, material y existencial. No es que el mundo no existe y se invente el sujeto como si fuera un mago. No es un sujeto mago, es un sujeto que se comunica, es un sujeto simbólico, es un sujeto semántico, es un sujeto hermenéutico, es un sujeto activo, y por lo tanto es un sujeto que está precisamente inventando un mundo a partir de sus codificaciones, decodificaciones, que también son codificaciones y decodificaciones aprendidas, y por lo tanto suponen, digamos, relaciones sociales, pero esas relaciones sociales son vistas por el sujeto desde su propia mismiedad, su propia perspectiva, su propia mirada. Ningún sujeto se parece a otro, ninguna singularidad se parece a otro, ningún punto es igual a otro. Exactamente, aunque lo dice la matemática y la topología, pero lo dice matemáticamente, lo dice topológicamente. Nosotros estamos hablando ahora no de manera topológica y matemática, sino que suponiendo la topología y la matemática, estamos hablando de la singularidad del acontecimiento subjetivo mismo y del acontecimiento de la individualidad existencial misma. Y en este caso ninguna singularidad se parece a otra, sino que es única. Y en ese sentido lo que podemos hablar en vez de igualdad es de analogías y diferencias entre un punto y otro, entre un punto de la subjetividad y otro punto de la subjetividad, y en la interacción de esas analogías, en la presencia de esas analogías, en el compartir de esas analogías, se establece aquellas sensaciones, aquellas interpretaciones, aquel compartir en términos de interpretaciones de lo que hemos llamado en términos tan globales y generales cultura, comunicación, lenguaje, inclusive, digamos, ya exagerando con esas exageraciones en las que se ha metido laberínticamente la religión y la filosofía, la verdad. Pero aquí no nos interesa volver a discutir eso. Lo que nos interesa es precisamente comprender los nudos del devenir de las subjetividades desde la perspectiva de las topologías de las subjetividades. En ese sentido sería bueno establecer un primer axioma de vecindad rescatado de la topología. Obviamente no lo vamos a decir en términos matemáticos, en términos de las fórmulas matemáticas que Hausdorff ha establecido y otros matemáticos lo han hecho a partir de Fréchet. Lo que nos interesa aquí es exponer en términos discursivos eso que vamos a compartir para interpretar, para dibujar, bosquejar esto que estamos llamando el nudo de los devenires de la subjetividad. Entonces el axioma dice más o menos lo siguiente. El axioma dice que estamos ante
un punto, que ya sabemos lo que queremos decir con este punto, el punto de la subjetividad, el punto de la interrelación de la subjetividad, el punto de el del plegamiento de la subjetividad, el punto intenso del devenir de la subjetividad. Entonces a este punto le corresponde al menos una vecindad, puede tener muchas vecindades, que podemos darle un nombre, cualquier nombre, ¿no? Es decir, el conjunto de las vecindades de ese punto de la subjetividad, o el conjunto de las vecindades que aprende y que incorpora, que captura, a las que se extiende este punto de la subjetividad. Este axioma también establece que puede pensarse o comprenderse dos vecindades que comparte este mismo punto, que es, otra vez lo repetimos, quizás por última vez, que es el punto de intensidad del devenir de la subjetividad o de su plegamiento de la subjetividad. Entonces puede existir una tercera vecindad de tal manera que ésta se encuentra entre las anteriores vecindades, en la interjección de las anteriores vecindades. ¿Por qué se anota esto? Esto se anota porque de alguna manera está planteando una especie de continuidad en el espacio-tiempo de este plegamiento de la subjetividad. Esto es importante porque precisamente hay que diferenciar lo que es continuidad de estas vecindades de la subjetividad o del punto de las subjetividades de la vecindad con las discontinuidades, que también pueden plantearse topológicamente. Entonces, puede haber otro punto, un punto distinto, un punto de plegamiento distinto, un punto de plegamiento e intensidad de la subjetividad distinto, que tiene obviamente otro conjunto de vecindades u otra vecindad, o que pertenecen a la vecindad del mismo punto, porque aquí estamos planteando la relación precisamente entre este punto y otro. Entonces, de tal manera que esa vecindad de ese punto que forma parte de la vecindad del punto primero, del punto de la subjetividad primera, establece la siguiente relación. Es decir, la vecindad de ese punto Y, para decirlo, y distinguir del punto X, está incluido en la vecindad de X. Es decir, aquí hay una concepción de inclusión. Ahora vamos a continuar con una último planteamiento del axioma. Para dos puntos distintos, o para dos puntos de plegamiento de la subjetividad distintos, que hemos llamado para ayudarnos X y Y, existen dos vecindades ajenas también. De tal manera, digamos, que no estarían incluidos. Es decir, una vecindad no incluiría a la otra, y por lo tanto sería un punto ajeno. Entonces aquí podemos plantear una especie de discontinuidad. Pero no vamos a seguir con estos axiomas matemáticos o topológicos para continuar con esta primera exposición balbuceante sobre las topologías de la subjetividad o el nudo del devenir de los plegamientos intensos de la subjetividad, sino lo que vamos a hacer fundamentalmente es sacar algunas conclusiones de esta primera exposición. Conclusiones que van a tener que ver fundamentalmente con ya el desplazamiento, más bien la ruptura epistemológica de esta mirada respecto a las otras miradas que hemos tenido y las teníamos todavía heredadas respecto a la concepción del sujeto, constitución del sujeto, desconstitución del sujeto, inclusive desde la perspectiva Foucaultiana interpretada por Deleuze desde el punto de vista de los distintos posicionamientos del sujeto, que para nosotros es mejor hablar del devenir del sujeto y de las subjetividades. Entonces, todo eso todavía tenía demasiada carga
y demasiada herencia. Cuando hablamos de topologías, de la subjetividad, estamos ya hablando de otra cosa. Estamos hablando con cargas que ya no están vinculadas a esta costumbre de los saberes de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Estamos hablando de otra hermenéutica, ya no una hermenéutica, digamos, heredada de la modernidad, que son muy ricas y hay variadas, y muy importantes y aportadoras. Lo que queremos entrar es una hermenéutica topológica que nos permita, digamos, no solamente cierta distancia respecto a esa epísteme, esa herencia de la modernidad, sino que nos permita, digamos, una interpretación sin cargas de estas teorías que pertenecen a la modernidad, y por lo tanto sin códigos y decodificaciones que pertenecen a la modernidad. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda sobre todo a entender, digamos, el devenir de las subjetividades, y de alguna manera a partir del devenir de las subjetividades, de los nudos de las subjetividades, entender qué pasa con estos nudos de las subjetividades en devenir, y cuando se asocian, cuando se relacionan, cuando componen asociaciones de composiciones, cuando interpretan, cuando accionan, cuando se desplazan, cuando se movilizan, cuando se deprimen, es decir, cuando actúan o no actúan, es decir, qué pasa con estas subjetividades que ya desde otra palabra heredada de la modernidad las hemos llamado potencia social. Entonces, eso es importante porque necesitamos entender todo lo que queremos entender, todas estas nuevas exposiciones, estas nuevas miradas, tanto de las formaciones sociales, territoriales, culturales, como del oikos, más bien de las oicologías, de las dinámicas oicológicas, de lo que nos está aconteciendo. Y dentro de este acontecimiento, digamos, de lo que nos pasa en las crisis ecológicas y en las otras crisis, queremos entender, interpretar desde otra perspectiva, desde otra manera, desde la topología, que es ya una mirada, un instrumento tan importante ahora para el pensamiento complejo y la perspectiva de la complejidad, que nos permita sacar, digamos, otras conclusiones, encontrar y comprender otras experiencias no descifradas de las subjetividades. Bueno, esta sería una primera exposición balbuceante de las topologías de la subjetividad.